Lo de Chile es muy engañoso. Para la gente que está fuera, lo que está pasando en Chile es el modelo chileno fracasó, el famoso modelo liberal chileno fracasó. La gente y sobre todo los jóvenes está harta de ese modelo. Es un modelo que hay que reemplazar porque es un modelo socialmente injusto, es un modelo empobrecedor, es un modelo elitista, es un modelo que está pensado y practicado solo para beneficiar a un grupo muy pequeño a costa de los demás. Esa es la impresión que da desde fuera. Si uno estudia un poco lo que está pasando en Chile, se da cuenta que esto es minuciosamente falso. Todos los datos indican que si hay un país exitoso en precisamente esos temas, reducir la pobreza, incluso reducir la desigualdad, incorporar a la gente pobre al mundo de las oportunidades en este hemisferio y en América Latina en particular en la última década y media, es Chile. Yo estaba revisando justamente en los últimos días las cifras. El 97% de los niños que nacen en pobreza en Chile están escolarizados y gracias a la escolarización el 60% de los chilenos en los últimos 15 años ha cambiado su condición en términos de movilidad social hacia arriba. Y no es que el otro 40% ha caído, sino que ha mantenido una posición más o menos similar a la que tenía. Pero 6 de cada 10 chilenos han visto mejorar su situación. Y luego todos los índices, desde el famoso Gini, pero no solo el famoso Gini, que miden la desigualdad, indican que a partir del año 2000 hay una reducción paulatina de la desigualdad entre los distintos estamentos de la sociedad. De modo que los datos objetivos no benefician en nada ni sostienen en nada esta visión apocalíptica del modelo chileno. ¿Qué es lo que creo que está ocurriendo? Varias cosas. Primero que nada, está ocurriendo que, lógicamente, la ausencia de reformas desde hace ya algunos años ha hecho que el modelo, digamos, haya perdido velocidad, haya perdido celeridad. El modelo estaba incorporando a mucha gente al mundo de las oportunidades a mucha velocidad en la medida en que había un nivel de crecimiento. Luego el crecimiento se ha desacelerado por falta de reformas, también en parte la coyuntura internacional, seguramente es un país todavía dependiente de materias primas, pero en general la ausencia de reformas ha hecho que se desacelere y eso evidentemente ha hecho que el ritmo, digamos, de beneficios ya no sea exactamente el que era anteriormente. Eso de por sí puede ser problemático, pero además en un contexto de comunicaciones globalizadas, donde uno está constantemente comparándose con el resto del mundo, evidentemente tiene un efecto adicional. ¿Por qué digo lo del crecimiento? No lo digo por razones caprichosas. También en esto hay datos científicos. En los últimos 15 años, que incluye por supuesto la etapa del boom de los commodities, el impacto del crecimiento en la movilidad social y la reducción de las desigualdades ha sido 4 veces mayor que el de la redistribución. La redistribución ha tenido alguna incidencia, como es obvio, pero el crecimiento explica lo que ha pasado, los beneficios que acabo de mencionar, 4 veces más. De manera que el crecimiento es la clave. Si el crecimiento se detiene porque no hay reformas, porque el clima de inversión se deteriora, por ejemplo, por las pésimas reformas de la señora Bachelet hace algunos años, lógicamente el nivel, digamos, de aumento de la prosperidad no va a ser el mismo y entonces, lógicamente, también las consecuencias sociales no van a ser las mismas. De modo que este es un primer problema. Un segundo problema es la radicalización de un sector de la izquierda chilena, que es un asunto que no tiene que ver con la realidad social, tiene que ver con razones ideológicas. Lamentablemente, la izquierda chilena, que yo creo que jugó un papel muy positivo en la prosperidad de Chile a partir del retorno de la democracia, yo siempre sostengo que la izquierda es casi tan importante como los liberales para la prosperidad de un país, porque es la que termina dándole una, digamos, legitimidad social definitiva al modelo, ¿no? El día que tu adversario admite, digamos, que tus ideas son las que hay que preservar, bueno, ese día ganaste la batalla, ¿no? En parte pasó eso con Chile y en parte por eso Chile, a lo largo de 2 décadas, incluso gobernada a veces por socialistas o socialdemócratas o con participación socialdemócrata, mantuvo un modelo muy exitoso. Bueno, lamentablemente yo diría que la mitad de esa izquierda, que es la que representa no solo el Partido Comunista, que es muy pequeño, sino el Frente Amplio, lo que se llama el Frente Amplio, la mitad de esa izquierda se ha ideologizado y radicalizado muchísimo. Y eso ha hecho un daño enorme, porque eso tiene un impacto evidentemente en los jóvenes y porque además
este contexto que acabo de describir lo aprovechan manipulándolo, desinformando al respecto de una manera que tiene convocatoria con un sector de jóvenes desinformados, lógicamente, y que no conocieron lo que, digamos, sus padres y sus abuelos tuvieron que batallar para crear la prosperidad chilena, ¿no? Yo cuando pienso en Chile recuerdo siempre el ejemplo de España, que conozco muy de cerca. Hay una generación en España que sacó al país del tercer mundo. España era un país del tercer mundo, lo sacó de ahí, lo colocó en el primer mundo. Y luego vino una segunda y una tercera generación que, digamos, olvidó el esfuerzo enorme que habían hecho sus mayores para generar esa prosperidad, y en parte sus mayores no supieron transmitirle generacionalmente a todos ellos las claves de esa prosperidad, de tal manera que en un momento dado una población joven que se sentía con derecho, digamos, adquirido a esa prosperidad, empezó a despilfarrarla, empezó a olvidar que la prosperidad hay que sostenerla, que uno no puede simplemente gastársela y pretender que va a ocurrir una renovación de la prosperidad por generación espontánea. No, hay que renovar ese esfuerzo, ¿no? Bueno, algo de eso está pasando en Chile. Y en cierta forma, por eso digo, hay una generación de chilenos que es, en cierta forma, víctima del éxito, ¿no? Quizá también ese es otro elemento que yo añadiría a toda esta explicación. Dicho esto, yo sigo creyendo que es una minoría, porque si no fuera una minoría, en las elecciones más o menos recientes habría ganado el Frente Amplio, habría ganado la gente que proponía cambiar de modelo, no habría ganado el señor Piñera. Habrían ganado quienes habían pedido cambiar la Constitución, habían pedido modificar el modelo económico. No ocurrió nada de eso, perdieron las elecciones y no han pasado en este par de años, digamos, cosas, ni siquiera par de años, mucho menos, cosas tan significativas como para que una mayoría de chilenos de pronto decida que el modelo no funciona. Estamos hablando de una minoría radicalizada, violenta, con capacidad de movilización, que evidentemente está, digamos, en fin, llenando las páginas de los periódicos de información. Pero el resto de la sociedad, yo no solamente creo que no participa de esto, sino que está pidiendo orden, está pidiéndole a Piñera que haga lo que ha hecho. Lamentable, porque uno preferiría no tener a los militares en las calles ni tener a la fuerza pública, digamos, jugando un rol preponderante en una sociedad. Yo prefiero que esa fuerza sea invisible, que esté ahí, que haya un orden y que esa fuerza sea invisible, pero evidentemente si hay actos vandálicos y hay muertos, digamos, tú no puedes pedir a la gente que no clame por un poco de orden, ¿no? Porque si no, esa gente se va a tomar, digamos, en sus propias manos la responsabilidad del orden. Entonces, lo que está ocurriendo, pues no es de extrañar, ¿no?